pasado lunes pudimos conocer que Jorge Martín se marchaba a Aprilia, ya desde ese momento dejaba intuir que por supuesto al final sería el elegido Marc Márquez en Ducati oficial y hoy esto ha sido confirmado. Así que hay muchas cosas que comentaros en este vídeo, no solo al respecto sobre este tema, aunque vamos a incidir en ello y detallarlo muy ampliamente, pero tenemos algún otro tema que comentaros también, así que estará en la descripción del vídeo por si quieres saltarte alguno de los temas o saltarte alguna parte de, sobre todo, el tema principal del vídeo, que es que finalmente Marc Márquez ha firmado con Ducati oficial. Va a ser piloto oficial del Ducati Lenovo Team, acompañará a Pecco Bagnaia a partir de la próxima temporada, en 2025. Esto, repito, el lunes ya con la comunicación de que Jorge Martín se iba a Aprilia, desde luego que era lo que pensábamos, y después encima horas más tarde salió que Enea Bastianini se va a ir a KTM, todo eso os lo vamos a ir comentando, entonces dejaba como una única opción a Marc Márquez. ¿Qué es lo que ha pasado internamente para que el jueves la comunicación fuese, la noticia fuese que Jorge Martín era el elegido? Bueno, pues eso os lo iremos comentando, pero acerca de los detalles de que Marc Márquez llega al equipo Ducati, ha firmado por 2 temporadas. Una duración habitual, estará 2025 y 2026, que podría quedar libre para el próximo reglamento que entra en 2027, y misma duración del contrato que va a tener su compañero de equipo, su compañero de box, el otro que lleva la moto roja, el italiano bicampeón por el momento en MotoGP, Pecco Bagnaia. Lo que han dicho desde Ducati es lo siguiente: Ducati Corse tiene el placer de anunciar que ha llegado a un acuerdo con Marc Márquez para los próximos 2 años. Al final de la temporada actual, donde pilota la Desmosedici GP del Gresini Racing MotoGP, el 8 veces campeón del mundo se unirá al Ducati Lenovo Team al lado de Francesco Bagnaia y pilotará la moto roja del equipo de Borgo Panigale hasta 2026. En este sentido me parece también interesante, se ha tardado más en al final saberse antes que lo de Jorge, o incluso aunque no haya comunicación oficial, que Bastianini se va a KTM, porque todavía hay temas con los representantes, hay tema con las marcas y todo esto, que ahora os lo comentaremos, que esto va a ser interesante para ver, pero también han salido, por supuesto, en ese comunicado oficial las primeras palabras que daba Marc Márquez, ya siendo oficialmente para el próximo año piloto de Ducati, que este año, por supuesto, va a completarlo con la Gresini. Por cierto, hay mucha gente que ya este mismo año hablaba de que le dieran la GP24, eso no va a ser posible, sí que incluso puede llegar a ser posible que le vayan dando algunas cosas que no darían de por sí algunas piezas. Eso ya incluso ha habido alguna prueba con ellos en test pasados, pero efectivamente va a completar esta temporada con la Gresini de la GP23, con el objetivo ya el año que viene, especialmente marchándose a Ducati, de superar a Valentino Rossi. Recordemos que en estadísticas Valentino Rossi sigue por delante en victorias, que no está lejos, y especialmente en títulos. Valentino Rossi tiene 9 títulos mundiales, uno en 125, otro en 250, otro en 500 y 6 en MotoGP, mientras que Marc Márquez tiene 8 títulos del mundo, con 1 en 125, 1 en Moto2 y 6 en MotoGP. Estoy muy contento de vestir de rojo la próxima temporada con el equipo oficial Ducati en MotoGP. Prácticamente desde el primer contacto con la Desmosedici GP disfruté pilotando y mi adaptación ha sido buena. Estoy realmente feliz de poder cumplir este gran reto a partir de 2025 y muy agradecido por la confianza que Ducati ha depositado en mí. ¿Cómo ha cambiado todo de un no que le dieron el año pasado Ducati a Marc Márquez a que ahora vaya a ser el propio piloto oficial? ¿Qué es lo que han explicado del propio equipo Ducati? Bueno, pues por supuesto se ha pronunciado Gigi Dall'Igna hablando acerca de la decisión que han tomado desde el equipo oficial, que sinceramente, por mucho que él llegue a hablar, a ver, Gigi Dall'Igna se ha enamorado, por así decirlo, de Marc Márquez, habiendo visto lo que ha hecho y demás, estaba bastante claro que lo quería mantener, y es que ha quedado muy claro, ahora os explicamos, por la historia que ha habido de manera interna, que es que desde Ducati querían a toda costa mantener a Marc Márquez para la próxima temporada, pero la respuesta oficial a esta pregunta la ha explicado, como digo, el director general de Ducati, que lo que ha comentado es: en primer lugar, quiero agradecer tanto a Enea Bastianini como a Jorge Martín por todo el trabajo hecho con nosotros en los últimos años y les deseo lo mejor para el futuro.
que repito, Enea Bastianini no está confirmado, pero por supuesto vemos que no, obviamente en Ducati Lenovo no va a seguir, pero en la estructura en Ducati en general tampoco va a seguir en ningún satélite. Continuamos, esta temporada están demostrando un nivel realmente increíble y estamos seguros que lucharán por el título mundial hasta el final. Esto veremos qué es lo que acaba pasando. Decidir el nuevo compañero de equipo de Bagnaia en el Ducati Lenovo Team no ha sido fácil porque teníamos una lista de pilotos realmente fuertes donde escoger. Al final, nuestra decisión ha recaído en un talento indiscutible como Marc Márquez. En solo pocas carreras ha sido capaz de adaptarse a la perfección a nuestra Demosedici GP y su ambición innata lo empuja a crecer continuamente. En el box tendremos dos pilotos que, hasta el momento, juntos suman 11 títulos mundiales y poder contar con su experiencia y madurez será muy valiosos para nuestro crecimiento. Bienvenido, Marc. Hablando acerca de esa Demosedici que ha estado compitiendo Marc Márquez este año, recordemos que es la del año pasado, que aquí ya no me voy a meter en si es mejor, si es peor que la de actual, que la GP24, que obviamente tiene que ser peor, porque si no el equipo oficial no usaría la del año pasado, pero no habrían hecho esa evolución. Desde luego que es peor, ya la diferencia que haya entre ambas, en ese sentido no me voy a meter, pero lo que sí que vemos claramente es que la GP23 es una moto muy complicada de pilotar. No es como la GP22, que prácticamente todos iban rápido, y el año pasado lo vimos, que se podía ir bastante rápido, incluso a final de temporada, consiguiendo algunas victorias. Pero la GP23 no está siendo ese caso. Todos los que están llevando, es decir, los dos pilotos del VR46 y Alex Márquez, les está costando, dependiendo del trazado, dependiendo del circuito, dependiendo de la ocasión. Hay veces que consiguen rendir mejor, hay veces que rinden peor, pero el único que es capaz de llevarla hasta el nivel de las GP24 siempre es Marc Márquez. Carrera tras carrera está siendo capaz de hacerlo y ese es uno de los motivos también por los que Ducati ha acabado decantando la balanza sobre un Marc Márquez que también ha agradecido el apoyo que ha recibido durante todo este año en el equipo Gresini, ya no solo por el hecho de lo que han estado haciendo, que han estado trabajando muy bien, le hemos visto a un Marc Márquez muy contento, sino sobre todo por haber confiado en él en un momento que era tan difícil de su carrera deportiva, cuando marchaba por primera vez de Honda, cuando salía de esa estructura por primera ocasión, y confiaron en él pese a los años de que había estado pasando, y efectivamente ha querido agradecerles mucho. Quiero dar las gracias a Nadia, Carlo, Michelle y toda la familia de Gresini Racing por abrirme las puertas del equipo en un momento delicado de mi carrera. Vamos a seguir disfrutando y dando el máximo lo que pueda de esta temporada. Esa es mi prioridad ahora mismo. Que había muchos que le habría encantado haber seguido viendo a Marc Márquez en Gresini. Realmente a mí me hubiera encantado si hubiera tenido además especialmente esa GP25, que es una de las cosas que al final Márquez proponía. Márquez decía que no le importaba vestir los colores de fábrica siempre que tuviera la moto oficial, pero lo que no quería hacer tampoco era cambiar de satélite y no quería ir a Pramac, que ahora os contamos esta historia y lo importante que ha sido mantenerse tajante en que él no iba a ir a Pramac, pero eso ha sido al final muy importante. Podría haberse quedado en Gresini si le hubieran dado esa GP25, finalmente no se la han dado, así que va al equipo oficial y así en este momento es como queda ahora mismo la parrilla para la próxima temporada con los pilotos que ya están confirmados. Jorge Martín en Aprilia, que no tiene compañero de equipo, veremos qué es lo que pasa con Maverick, Bagnaia y Márquez en el Ducati Lenovo Team, que es el único equipo ahora mismo que tiene confirmado su dupla de pilotos, Zarco que está en el LCR Honda, vemos a Binder y Acosta, bueno, he dicho que Ducati era el único equipo, perdonad, claro que Acosta ha renovado este fin de semana y Binder que también tenía contrato, así que tenemos a esos dos pilotos de KTM, Luca Marini en Honda, que en teoría por supuesto debería quedarse, aunque hubo rumores de que podía salir, y Quartararo que también renovó con el equipo Yamaha. Esto es ahora mismo lo que tenemos en la parrilla y ya habiéndose decidido sobre todo lo de Ducati, habiéndose ya marchado Jorge Martín, sabiendo que Enea Bastianini va a ocupar uno de los puestos de Gas, podemos pensar que todo esto ya va a ir dibujándose y vamos a empezar a ver más rápido caras, se dirá muy pronto, me imagino, dónde va a ir también Aldeguer, así que ahora mismo esta es la parrilla confirmada donde van a estar la próxima temporada. ¿Qué es lo que ha pasado para que haya habido este cambio?
¿Cómo hemos pasado de un sí a Jorge Martín, de la noticia que daba la Gaceta dello Sport, que no era mentira, el jueves pasado, que Jorge Martín era el elegido para pilotar en el Ducati oficial, a que el lunes tuviésemos a Jorge Martín firmando con Aprilia, o por lo menos la comunicación oficial, porque ahora os contamos esto, y el miércoles ya también la comunicación oficial de que Marc Márquez era piloto oficial de Ducati? Pues el jueves la información que dio la Gaceta era que Jorge Martín era el elegido y esto fue así. La información que hay es que efectivamente Ducati se lo confirmó ese mismo jueves previo al Gran Premio de Mugello, además pidiéndole perdón por lo que había tenido que esperar, no solo por este año, sino porque el año pasado también contó con opciones, finalmente no acabó yendo porque necesitaba ganar el título para haber bajado a Enea Bastianini, pero es que el año anterior también pudo haber llegado a recalar en Ducati y prefirieron a Enea Bastianini. Eso ocurrió ese jueves y es que lo vimos muy claro, que el hecho de la sonrisa radiante que tenía Jorge Martín en DAZN comentó que ahora era solo tema de su manager cerrarlo todo. ¿Qué es lo que faltaba? ¿Qué es a lo que él se refería con cerrarlo todo? Faltaba la firma. No estaba firmado todavía en ese momento, pese a que le hubiesen dicho que sí, que iba a vestir de rojo la próxima temporada. Y ahí está el punto. ¿Por qué no estaba todavía firmado? Porque todavía dependía de Marc Márquez. Habían decidido subir a Jorge Martín al Ducati y que Marc Márquez fuese a Pramac, porque Marc Márquez había dicho lo que hemos comentado, que no le importaba vestir los colores de Ola oficial mientras tuviese la misma moto, y Jorge Martín sí que había lanzado ya ese órdago de o Ducati oficial o me voy. Y ahí está el punto. No se habían firmado todavía porque tenían que hablar con Marc Márquez para decirle tú vas a Pramac. Pero ya Ducati, cuando Marc Márquez escuchó que lo que se estaba hablando, que la noticia era que Jorge Martín había sido el elegido, ahí es cuando lo cambia todo. Cuando Marc Márquez dejó claro durante todas las entrevistas que pasó con MotoGP, con DAZN, en cualquier entrevista, lo hizo también en la rueda de prensa oficial, dejó claro que no iba a cambiar de satélite. Llegó a decir hasta en 3 ocasiones seguidas, no voy a ir a Pramac, no voy a ir a Pramac, no voy a ir a Pramac. Y eso lo cambió todo. ¿Por qué no cabría cambiar de Pramac? Bueno, eso ya se lo preguntaron intentando incidir. Él dijo que simplemente no quería cambiar de entre satélite y satélite. Bueno, puede ser razón, puede haber otros temas extraoficiales, no lo sabemos, pero ahí lo dejó muy claro que la Pramac no se iba y dijo durante esa rueda de prensa que tenía además 3 opciones, siendo una de ellas, por supuesto, ir al Ducati oficial, otra poderse quedar en Gresini y otra pues ya ahí hubiera estado o marcharse a KTM, que sobre eso también vamos a hablar en este vídeo, o haber ido a Aprilia como al final hace Jorge Martín. Había muchas opciones, él dijo 3 que hubiera tenido sí, pero Pramac no estaba en ninguna de esas opciones. El viernes se informa que efectivamente ya en Ducati habían cambiado de decisión. Durante ese viernes es cuando al final toman la decisión de que va a ser Marc Márquez entonces el elegido para subir al oficial, porque no le quieren dar la moto oficial al Gresini tampoco. Se lo comunican también a Jorge Martín y el sábado ha informado Mela Chércoles, el periodista de AS, que Jorge ya dio el sí definitivo a Aprilia, firmó con ellos, eso ocurrió ese sábado y el lunes se acabó confirmando. Que sobre esto también, por supuesto, ha habido mucha gente en redes sociales que ha hablado, bueno, pues esto ya tendría que haberse estado cocinándose por lo menos con Aprilia, y seguro él ya habría estado negociando con Aprilia mientras esperaba la decisión de Ducati. Esto es algo habitual. El domingo ya estaba todo cerrado con Marc Márquez, donde solo faltan los últimos flecos que aún no se han dicho cómo va a ser, pero por esto se ha retrasado desde el domingo hasta el miércoles a serse anunciado. ¿A qué me refiero con los últimos flecos? Falta saberse el tema de patrocinios, qué pasará con Red Bull, qué pasará con todos los patrocinadores que tiene Marc Márquez que no pueden estar en teoría porque tiene Ducati otros, entonces se irán, no se irán, pondrá Red Bull dinero para echar por ejemplo a Monster, no lo sabemos hasta ese momento, pero al final Ducati sí que no se podía permitir dejar marchar a Marc Márquez, y en este sentido también Audi, que es el dueño de Ducati y que tiene una muy buena relación con Marc Márquez, pues ha jugado un papel muy importante. Pero vamos, Ducati no ha podido gestionar de peor forma todo este tema. O sea, no puede ser que tengas 2 pilotos para un equipo, 2 pilotos para otro, que tengas 4 pilotos que están ahora mismo en las 4 primeras posiciones del Mundial de Pilotos. A uno a lo mejor lo tienes que perder,
pero pierde al peor de estos tres, que al final le tenía Bastianini, y mantiene a los otros dos. Es que yo sigo pensando que no era tan difícil, a lo mejor, haberle dado esa moto oficial a Gresini. A lo mejor no hace falta tener 5 motos oficiales, claro, dándole una a Gresini. Si es que si le dabas una moto a Gresini, Pramac podía al final cabrearse y acabarse marchando. Que por cierto, ahora veremos esto de Pramac, porque claro, Pramac contaba con Marc Márquez, pero ahora sin Márquez a lo mejor decide marcharse a Yamaha. Ahí ya tendrás que dar otras 2 motos oficiales. A lo mejor deciden no dar otras 2 motos oficiales, pero lo lógico es darlas a otro equipo y por lo menos una de ellas se la podrías haber dado al Gresini. Yo sigo pensando que no puede llegar a ser que lo gestionen tan mal, al final solo quedarse con esos dos. No puede ser lo que le han hecho a Jorge Martín. Y hubiera sido un error garrafal perder a Marc Márquez. Un pelín por debajo perder a Jorge Martín, sí que es verdad, pero no puedes perderlo. Perder a Jorge Martín es un error grandísimo. Hubiera sido mayor, repito, perder a Marc Márquez, pero no puedes perder a un Jorge Martín. Y fíjate cómo han tratado a Jorge Martín, que en 2022 no le ascendieron a Ducati, en 2023 peleó hasta la última carrera contra Bagnaia y tampoco le ascendieron, y este año ya tiene que acabarse marchando. Entonces creo que desde luego esto lo han gestionado bastante mal. No es la primera vez que Ducati gestiona bastante mal el tema de pilotos, pero a Marc Márquez le ha salido impecable. Mientras que a Ducati le ha salido fatal, a Márquez le ha salido genial. Ese plan que dijo hace varias carreras de tengo un plan, pues creo que no había mejor forma de haberlo ejecutado. O sea, si este no era el plan, le ha salido aún mejor, porque es que era lo único mejor que podría haberle salido es que por lo que sea hubieran quitado a Bagnaia también del equipo Ducati, que obviamente eso no iba a ocurrir. Pero al final has quitado a Bastianini también, bueno, pues un rival que tienes, por ejemplo, este mismo año. Te has quitado del medio a Jorge Martín porque por mucho que la previa es fuerte, no llega al nivel ahora mismo de Ducati, te lo has quitado del medio y te marchas al mismo box a pelearle por lo menos con las mismas fuerzas, con el mismo soporte y en el mismo lugar que Pecco Bagnaia. Desde luego que es que ese plan no le ha podido salir mejor, y del no de Ducati, te tienes que ir a Pramac, que tenía el jueves en Mugello, a ser hoy en día, en menos de 7 días, ya oficial para la próxima temporada en Ducati. Del no que recibió el año pasado, que le dijeron que no le iban a escoger, que no le iban a fichar, que les sentó bastante mal dentro de Ducati el hecho de que Gresini sí fichase a Marc Márquez, al final ser el piloto oficial de fábrica. No le ha podido salir mejor a Marc Márquez. Y además, como digo, se ha cargado especialmente a un rival, a Jorge Martín, que veremos este año, porque ya claro, van a dejar a Jorge Martín ser campeón y marcharse a otra fábrica. Ahí está el punto. Incluso a lo mejor te lo has cargado ya para este año. Pero es que encima, en el caso de Bagnaia, este mismo fin de semana dejó claro que no quería a Márquez. Por mucho que esto es normal. ¿Quién va a querer a Márquez como compañero de equipo? Quieres tener el compañero de equipo, intentar que sea el más débil posible. Bagnaia prefería, entre todas estas opciones que había, mantener a Bastianini. No solo por ser italiano, porque se lleven bien, sino porque entre Bastianini, Martín y Márquez era el más débil, por supuesto, de todos estos. Que vemos Bastianini, pues por ejemplo, esta última carrera ha conseguido ser segundo, haciéndolo muy bien, pero no dejaba de ser quizá el rival más débil de todos estos. Demostró este fin de semana que lo que dijo Mela Chércoles, que luego salió Bagnaia a recriminarlo en rueda de prensa diciendo: he escuchado a un periodista español decir que no quiero a Márquez y eso es una idiotez, demostró que era verdad. Porque este fin de semana, cuando estaba todo ocurriendo, él lo único que dijo es: bueno, yo solo quiero que se mantenga la estabilidad dentro del equipo. Pues no hay piloto que pueda poner más patas arriba el box como es Marc Márquez, es lo que estamos diciendo. Fíjate que ha desmantelado a Ducati, que le ha salido genial en este sentido, porque se ha quitado a 2 rivales del medio, ahora de repente ya no están en la misma fábrica. Entonces, que Bagnaia no se va a echar atrás, como he estado viendo también de gente decir, y ha habido gente defendiendo que efectivamente no se va a echar atrás. No creo que se vaya a echar atrás. Vaya dupla de pilotos tenemos para el próximo año, vaya mundial se puede venir MotoGP el 2025, si ya está siendo este año alucinante, el año que viene con estos 2 pilotos en la misma moto puede serlo también aún mejor. Pero esa estabilidad que él pedía se ha roto, y ahí dejó claro que él a Márquez no lo quería dentro del equipo.
Así que bueno, esto es lo que comentaba por ahí acerca de todo esto, hablando acerca de esa opción que tuvo Marc Márquez de KTM. Lo que habían dicho hoy ha salido una entrevista de GP1 que le ha dado a Hubert Trunkepols, que es el vicepresidente del grupo Pierer Mobility. Había dejado claro que nunca fue una opción real Marc Márquez para 2025 en el equipo Ducati, no en el equipo KTM, no en el KTM oficial de por sí, porque ya hemos visto antes incluso que ya está confirmado la dupla de pilotos de KTM, sino en sí haber recalado en KTM, que es una de las opciones que se decía mucho el año pasado, y ahí sí que estuvo en negociaciones, pero no pudo acabar recalando. Red Bull, desde luego que hubiera estado encantado porque hubiera acabado yendo al equipo KTM, pero nunca fue una opción real, según se informa, especialmente porque lo que querían darle prioridad era el ascenso de un Pedro Acosta, era la renovación del piloto, que es algo lógico, lo estamos viendo cómo está rindiendo este año, y desde luego esa era la prioridad que de verdad tenían dentro de KTM, y Marc Márquez durante este año no había habido negociaciones. No ha habido negociaciones con Marc Márquez para 2025. Nunca hemos hablado de algo en concreto, porque siempre hemos dado prioridad a Pedro Acosta. La renovación de Acosta ha sido nuestra prioridad recientemente y hemos hecho todo lo posible para mantenerlo en 2025 y 2026. Pedro Acosta quiere ser campeón del mundo de MotoGP mientras Marc Márquez siga corriendo y vamos a apoyarle para conseguir su objetivo. Queremos darle la oportunidad de convertirse en una superestrella y eso no sería posible con Márquez en el otro box, que eso además también ha sido muy importante lo que nos decía del hecho de querer ser campeón del mundo con Márquez en pista. Veremos el año que viene, segundo año ya que va a estar en la KTM, más conocimiento, esperemos que consiga mejorar un poco más. Si ya le estamos viendo ser ese primer piloto no KTM y no Ducati, incluso este último fin de semana por delante de dos Ducatis, especialmente de una GP24 que era la de Morbidelli, y quedando a la misma distancia él de la cabeza que él de su compañero de equipo, o bueno, de cualquiera de las otras KTM. Desde luego que esperemos que el próximo año, ya estando en el equipo oficial de KTM, que va a tener al final, este año tiene la misma moto que los equipos de fábrica, pero pueda rendir mucho mejor. ¿Quién va a sustituirle en KTM? Y esto ya vamos a pasar a hablaros acerca de otros temas, ya no de Marc Márquez y demás, es Enea Bastianini, tal y como se ha estado informando. Enea Bastianini no va a ir a una satélite de Ducati después de perder el hueco en el equipo oficial de Ducati, no va a recalar en otras satélites, sino que se va a ir a KTM a una satélite. Esto sí que es verdad. Va a ser el sustituto de Pedro Acosta en el equipo Gas Gas. Esto lo ha confirmado Carlo Pernat, que es su manager en la radio italiana RAI. Va a llevar moto oficial, al igual que Pedro Acosta lo está haciendo, pero el año que viene las dos Gas Gas también van a llevar moto oficial, que este año Augusto Fernández no tiene exactamente la misma moto, y veremos quién es el acompañante de Enea Bastianini también en ese equipo. Jack Miller ya había dicho, ya al principio del fin de semana ya había dado por hecho que no iba a seguir en KTM y decía que él aceptaría bajar al Gas Gas. Efectivamente, este fin de semana hemos tenido la confirmación de que Acosta le sustituye en el equipo KTM, así que veremos si es Miller el sustituto de Augusto Fernández en Gas Gas, puede mantenerse Augusto, esto sí que lo veo mucho más complicado, u otro piloto que haya en la categoría. También por parte de Honda ya hablan acerca de la salida o posible salida de un Joan Mir, que entienden que está bastante cabreado. Joan Mir también es un piloto que no tiene contrato, Luca Marini sí lo tiene con Honda, así que por supuesto, aunque hubo informaciones de que querría salir, no va a poder marcharse, pero sí que Joan Mir está buscando otra alternativa para no seguir con los japoneses, que es lógico. Ahora mismo Honda siempre suelen ser las últimas motos. Entonces, por este motivo es por lo que estaría buscando esta salida, y esto ya lo entienden y han avisado de que tendrán que tomar algunas decisiones, dicen en Honda. Cuando las cosas no están funcionando, es normal que un piloto no esté feliz, y nosotros lo comprendemos totalmente. Pero ahora él, Luca y todos en el equipo estamos concentrados en intentar arreglar los problemas de la moto. Todavía no hemos tenido ninguna discusión sobre su renovación, pero seguramente la tengamos este mes, en junio o julio. Tenemos que tomar algunas decisiones, que sobre Joan Mir se habla mucho de poder ir a Trackhouse o poder ir a Pramac. Ahora bien, cuidado con Pramac, no vayas a ir pensando que te vas a llevar la Ducati y encima la de último año,
recalas en Pramac y se te van a Yamaha, porque es que ahora con el tema de Marc Márquez hay una Ducati, una satélite que debería marcharse de Ducati, ya no solo por el hecho de que es que tienen cuatro no oficiales y 4 oficiales, tienen 8 motos, que es más que cualquier otro, pero sí que es que de por sí se está hablando que uno de los equipos lo iban a perder y se debería de ir, o se hablaba de marcharse a Yamaha, y puede ser ahora, más aún habiendo perdido la posibilidad de Marc Márquez, que sea Pramac. Entonces no vaya a ser que te vayas a Pramac marchándose luego a Yamaha, que me refiero con esto porque Mir entonces no cambia demasiado de estatus en la parrilla. Ahora mismo Yamaha parece que va mejorando, sí que le están consiguiendo dar progresos, mientras que Honda parece muy estable, pero que para irte a un equipo satélite de una moto más o menos igual, casi que es mejor quedarte siendo un equipo de fábrica. Quien sí que se tiene que quedar es Luca Marini, que ha hablado de la más que posible llegada de Alex Espargaró. Esto se habló también durante este fin de semana en el Gran Premio de Italia. En Motorsport aquí España dijeron efectivamente que había firmado con Honda y que va a ser el piloto probador. Es lo que sobre todo se ha estado hablando, porque el propio Alex Espargaró dejó claro que no iba a seguir en Aprilia, y Marini ha hablado también acerca de esa llegada, lo cual agradecería mucho porque puede ser un piloto que aporte bastante, pero pide en tono de broma que traiga los planos mejor que de Aprilia, ya no solo que él contribuya, sino que traiga planos de Aprilia. No sé nada, pero si es verdad es genial. Alex al final es un piloto experimentado, ha estado muchos años en Aprilia y conoce bien sus secretos. Como probador esperemos que también traiga algún papel o algo escondido, porque al final el piloto te puede explicar las sensaciones y darte indicaciones, pero son los ingenieros los que tienen que crear la moto y construirla. Si él es el probador, será perfecto. En este caso solo lo siento por Stefan, porque tengo muy buena relación con él, pero quizá él también se puede quedar, porque por ejemplo ahora KTM tiene incluso 3 probadores diferentes. También podría ser que ambos trabajen con nosotros, pero ahora que me lo has dicho iré a hablar con Honda para ver cuáles son sus planes, que ya aquí sí que de verdad lo único a decir es que independientemente de traer incluso los planos como bromea Luca Marini, lo importante es que Honda le haga caso. Porque es que si no le hacen caso, esto lo reportan mucho, que es que al final prácticamente no hacen caso a lo que reportan los pilotos. Si no hacen caso a los pilotos, por mucho que sea la diferencia Stefano Alex, que ahí puede haber una diferencia que con Alex sí que van a notar, si luego no hacen caso desde la fábrica, no tiene sentido tampoco aún así el hecho de incluso traer hasta los propios planos. La última noticia a comentaros en este vídeo y finalizamos, os queremos enseñar esta fotografía de Raúl Fernández, quien fue operado con éxito por segunda vez del síndrome compartimental. Acabó el Gran Premio de Italia diciendo que seguía muy dolorido, que seguía sufriendo bastante, ya tuvo una operación el año pasado y ha vuelto a ser operado. Aprovecha ahora que hay un mes casi sin carreras, hasta final de este mes de junio no vuelve a haber acción en MotoGP en Assen. El objetivo es regresar, debería de poder hacerlo y estar a la perfección, y ayer se operó con éxito otra vez del síndrome compartimental. Eso ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todas las noticias que os hemos contado y especialmente la llegada de Marc Márquez al equipo Ducati, qué es lo que os parece. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, especialmente para demostrar que queréis más vídeos de MotoGP aquí en el canal. También os recuerdo que tenemos activa la opción de miembros, te recomiendo que te suscribas para no perderte ninguno de los contenidos que tenemos en el canal y nos vemos en el próximo.